Muy bien, buenas noches. Vamos a estudiar un tema que sé que muchas personas, por las situaciones que estamos viviendo en los últimos años, especialmente en estos pocos últimos 2 años, han sumido a la humanidad en muchas preguntas, en muchas zozobras, en muchos temores. Y si bien es un texto muy apocalíptico, quiero ser claro con ustedes, no voy a hacer un estudio escatológico del texto porque no tengo el conocimiento tan profundo para hacer un estudio escatológico de ese tema. Pero sí quiero hablarles de lo que Jesús dijo. Y después de hablarle de lo que Jesús dijo, hacer un paralelo con algunos eventos que están sucediendo y cada uno de ustedes saca las conclusiones. Y quiero aclarar, Héctor Martínez no está diciendo que ya de pasado mañana es el fin del mundo. No, no es mi intención. Mi intención es presentarle lo que Jesús dijo de las últimas señales. ¿Sí? Vamos a leerlas. Y vamos a mirar las señales del fin según la Biblia. Y qué cosas de esas señales estamos viendo que podríamos nosotros inclusive de manera personal interpretar y cada uno sacar sus propias conclusiones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces le quiero pedir un favor a la persona que tiene el micrófono abierto que lo apague, por favor, y le doy muchas gracias. Listo. De pronto fue la última persona que se conectó. Entonces le pone mute al. Muy bien. Entonces vamos a hablar de las señales antes del fin. Dice, vivimos en un mundo finito, el mundo se va a acabar, este mundo no es infinito. La Biblia habla sobre su fin y detalla las señales que van a preceder ese fin. Dios nos exhorta en su palabra a estar alertas y a prepararnos. Y esa es la intención de este tema de hoy, estar alertas, prepararnos y entender lo que está sucediendo y qué podemos hacer. Entre las cosas que la Biblia menciona que sucederán, ¿cierto? Se encuentra la segunda venida de Cristo, ¿ya? Eso es lo que la Biblia nos está hablando. Entonces, vamos a hablar de eso, el momento en que Jesús vendrá a buscar a su iglesia y todos los que hemos puesto nuestra fe en él, iremos a vivir con él por la eternidad, como esta canción lo acaba de decir, él lo prometió. La Biblia también nos dice que en el final de los tiempos las naciones serán juzgadas y sucederán muchas catástrofes, hambres y guerras. Los que hemos creído en Jesús como Dios y Salvador no debemos temer. Tenemos la certeza de una eternidad con nuestro Padre Celestial, disfrutando de la plenitud de su amor, adorándole por siempre. Pero es importante estar preparados, reconocer los tiempos y exhortar a los que nos rodean a que se acerquen a Dios, acepten su perdón y vivan con la certeza de la salvación. Hay varios pasajes de la Biblia que nos hablan sobre las diferentes señales que veremos al final de los tiempos. De hecho, hay un libro profético en la Biblia, el Apocalipsis, que habla con detalles sobre este tema. Y en Mateo 24, 1 al 14, Jesús está hablando con sus discípulos sobre las señales del fin. Y ahí encontramos un buen resumen de aquello en lo que debemos fijarnos. Jesús menciona las 10 señales que encontramos a continuación. Vamos a leer entonces Mateo, desde el capítulo 24, el versículo 1 y 2, son más una introducción, y leemos luego del versículo 3 y siguiente, que es donde realmente están las señales. Entonces vamos a hacer esa lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 1 y 2. Dice el versículo 1. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él les respondió, ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará en una sola piedra sobre otra. Más tarde, versículo 3, que ahí es donde empieza el texto realmente, estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado,
¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Oiga pues, versículo 3, capítulo 24, versículo 3 de Mateo. Señor, ¿cuándo va a suceder todo eso y cómo va a ser la venida, la señal de tu venida y el fin del mundo? Y Jesús les dijo, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario, y aquí quiero ser muy enfático, subrayen la palabra necesario. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. O sea, lo que está sucediendo ya está profetizado y eso es necesario que suceda y Dios lo ha dispuesto y lo ha permitido. Él no lo mandó. Aclaremos, es culpa de la humanidad, no de Dios. El hecho de que Dios conozca lo que va a suceder no es su culpa. Es su sabiduría, mas no su culpa. Él sabe lo que va a suceder. Versículo 7 dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Muchos que los que siguen a Jesús se van a enfriar, está diciendo él. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Vamos a ver una de estas señales que Jesucristo planteó aquí. Falsos maestros y falsos cristos. Falsos maestros y falsos cristos. En Mateo 24:5, ¿cierto? Que lo leímos. Dice, vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Esto habla de algunos que anunciarán ser el Cristo y lograrán engañar a muchas personas. Cuando yo estaba en Bogotá, por favor cierren el micrófono, cuando yo estaba en Bogotá, hace por allá en el año 2004, por allá hasta el 2007 más o menos, 2003 hasta el 2007 más o menos, conocí una congregación que se llamaba Viviendo en Gracia, que conocí personas que iban allá y gracias a Dios llegaron al grupo de oración que yo dirigía y terminaron diciéndome, ay Héctor, gracias a Dios nos salimos de ahí porque no era viviendo en gracia, era viviendo en desgracia. Y era una cosa apoteósica, grande, con luces parlantes, era una cosa inmensa. Y ahí había un señor que él mismo se proclamaba que era Jesucristo, hombre, que ya había venido. Y engañó a un montón de personas en Bogotá y las marcó con el número 666 incluso. Y averigüen en Google, creciendo en gracia y quién fue su apóstol y cómo se proclamaba él y cómo marcó a la gente. Eso está ahí, eso sucedió aquí en Colombia. Y ese señor murió. Ese Jesucristo se murió hace unos años atrás, pero vino engañando diciendo que él era el Cristo. Y si ustedes entran a Google, a YouTube, hay un montón de personas autoproclamándose el Cristo, que ya llegó, que está aquí, que ya llegó, que la gente no lo ha podido entender. Bueno, por eso es importante saber que cuando Cristo regrese, todo ojo le verá y será algo repentino. Él no se proclamará. La aparición de falsos cristos ha sido frecuente en la humanidad después de que Jesucristo pronunció estas palabras. Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. En la profecía del Señor podemos apreciar que cuando el Señor regrese aparecerán falsos cristos que engañarán a la gente. En los últimos años han aparecido muchos que han engañado a la gente. Países como China, Corea del Sur, Japón,
Estos falsos cristos no poseen la esencia de Cristo ni pueden proclamar la verdad, pero afirman ser Cristo. Aquí queda patente el cumplimiento de esa profecía. O sea, ya se está cumpliendo hace rato esa profecía. Y falsos maestros que hablan de espiritualidad, pero que no son de Cristo. Ese día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos eso. Yo le diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, es una señal que ya se está cumpliendo. Viene la otra, segunda, guerras y amenazas de guerras. Dice, habrán muchas guerras y amenazas de guerras en todas partes. Se levantará nación contra nación y pueblo contra pueblo. Habrá muchas guerras más que lo que hemos observado jamás. Será difícil que las naciones mantengan la paz y lleguen a acuerdos. Después de las palabras de Jesús, ya ha habido 2 guerras mundiales, pero han habido unas guerras sucesivas en todas partes del mundo. Y en los últimos años se ha incrementado las guerras entre naciones, entre países, ¿cierto? Y unos conflictos bélicos, y hay unas situaciones que se está creando el nuevo orden mundial. Y China va a coger el poderío del mundo, con toda seguridad. Ese poderío que ha tenido Estados Unidos durante tantos años se va a acabar dentro de poco. Y va China a dominar el mundo. Y es el gran dragón rojo, ¿cierto? Corea y todo eso, que va a gobernar el mundo, porque Japón y China se van a unir en una sola nación. ¿Se acordarán de las palabras de Jesús? ¿Cierto? Dice, habrá hambre y terremotos. Hablaba con alguien y me decía, pues que terremotos han habido todo el tiempo y hambre también. Pero él está hablando que se extenderá por todas partes el hambre debido a las guerras, al aumento de los desastres naturales, terremotos, huracanes y a los efectos del maltrato de la naturaleza. A los que les gusta investigar en Google, vean los terremotos que sucedieron en años, hace 100, 200 años, la frecuencia. Y miren la frecuencia en los últimos 30 años de terremotos, de sismos y el crecimiento del hambre y la escasez en la humanidad. O sea, sí, terremoto había toda la vida, pero él está hablando que habrá hambre y terremotos, o sea, más seguidos. Cada cual interpreta. Yo les dejo ahí. Terremotos, hambrunas, epidemias y guerras, ¿cierto? Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Por todo esto es solo el comienzo, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. En los últimos años, con frecuencia han estallado guerras como el derrocamiento del régimen talibán en Afganistán, el conflicto entre India y Pakistán, la invasión de Estados Unidos sobre Irak, la continua escala bélica de Israel y Palestina, la última guerra que tiene Rusia contra Ucrania, ¿cierto? Y todas las cosas que se están dando. También se ven por doquier epidemias, incendios, inundaciones y terremotos. Cabe destacar en particular el coronavirus, que se declaró en Wuhan, en China, en 2019, y desde entonces se ha extendido por todo el mundo. También se produjeron fuertes incendios forestales en Australia en el 2019, en África Oriental. Al otro lado del planeta tuvo lugar un grave brote de langostas y muchos países se enfrentaron a la hambruna. En enero de 2020, Indonesia sufrió una inundación y Terranova en Canadá se vio afectada por el mayor temporal de nieve en un siglo. Ha habido terremotos en el Isaac, Turquía, en el sur de Cuba, en el Caribe y otros lugares. Estas señales evidencian que esta profecía se está cumpliendo. Esta siguiente, que es la que ha tenido preocupado a más de uno esta semana, por lo que está pasando en Nicaragua, por lo que está pasando en Colombia, por lo que está pasando en el mundo. Persecución y odio contra los cristianos. Se ha acrecentado en los últimos años esa persecución. Y Jesús habló que eso era una señal en los fines, ¿cierto? Muchos perderán la vida solo porque aman y sirven a Jesús. Aumentará el odio contra la iglesia y será muy visible en todas las esferas de la sociedad. Estamos viendo noticias por toda parte, ¿o no? Del ataque ya frontal, ya no es disimulado, ya es de frente a la iglesia,
a todo lo que tiene que ver con Dios, ¿cierto? Y no hablemos solamente de la iglesia católica, estamos hablando de la iglesia cristiana en general. En el régimen talibán y en el régimen de todos estos hombres mataban a sangre fría a las personas por solamente ser cristianos. Los asesinaban, los degollaban. Hay videos en YouTube que usted los ve y le da ganas de irse a vomitar de las cruentas cosas que han hecho con los cristianos en los últimos años. Por eso dice que muchos abandonarán la fe viendo toda esta situación. Habrá personas que no soportarán el rechazo y el odio contra ellos, así que preferirán seguir otras doctrinas o corrientes más aceptadas por la sociedad que ser cristianos, porque esa es la estrategia, crear caos, crear temor para que la gente abandone la fe. Muchos seguirán esa situación y abandonarán la fe. La desolación de las iglesias, esto sí que es triste, están desoladas. Hay iglesias donde van 2 o 3 personas. El enfriamiento del amor de los creyentes es evidente. Dice en Mateo 24:12, que lo acabamos de leer, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces aquí nos está advirtiendo para que nosotros tengamos cuidado. La desolación se extiende por todo el mundo religioso. La predicación de los pastores y ancianos, de los sacerdotes, repite tópicos hasta la saciedad y no provee a los creyentes. En su lucha por el estatus, algunos líderes cristianos forman grupos grandes o fraccionan a la iglesia y algunos hasta han hecho negocios con la fe, poniendo en marcha fábricas, las mega iglesias para llevar a los creyentes por el camino secular, y entonces se ha metido una situación en las iglesias que es el humanismo. Y se está predicando en las iglesias más el humanismo que el evangelio. Y es importante el humanismo, sí. Las ciencias humanas, la psicología, ¿cierto? Y todas las ciencias humanas se han metido en la iglesia. Y hay iglesias que han terminado trabajando el humanismo muy profundo, pero se han olvidado el mensaje del evangelio. Y lo que salva es la palabra, el evangelio. El evangelio es el que tiene poder para salvar, no el humanismo, ¿cierto? Entre los creyentes se ha colado eso, mientras tanto la confianza está en general debilitada, hay renuencia a separarse del mundo. Los seres humanos no quieren darle la espalda al mundo, quieren vivir de acuerdo al mundo. Las iglesias le están siguiendo el rumbo al mundo y están aceptando las cosas que el mundo está proponiendo, inmersos en sus tediosas intrigas. Algunas iglesias parecen concurridas y animadas desde fuera por mucha gente, porque van a la iglesia, pero solamente les importa ampliar su red, vender productos, la iglesia como un lugar de comercio. ¿Cuál es la diferencia entre esa iglesia de hoy en día y un templo de finales de la era de la ley? Cuando Jesús fue al templo y los castigó porque eran mercaderes de la fe. No, no se está igual. Estas cosas dejan patente el pleno cumplimiento de esta profecía del regreso del Señor. Hoy como nunca se ha tergiversado mucho la fe. Traición y odio sería otra señal. No habrá lealtad. Cada uno buscará su propio bienestar y su protección, aunque el precio sea traicionar a los más cercanos. Lo vemos en todas las esferas, en lo político, en todas las esferas se ve la traición. Lo único que importa es mi beneficio. El odio cada día es más evidente, la envidia. Y los libros de autoayuda, de la falsa autoayuda, donde le dicen que usted tiene el poder, que usted es solo, que el poder está en usted, que usted es capaz de salir adelante si se proyecta, si visualiza y piensa en grande y atrae. Entonces la ley de la atracción, el tal libro del secreto y todas esas cosas. Y las personas se enfocan. Tengo un niño de sexto, me dejó asustado. Estábamos haciendo un trabajo en álgebra, en geometría, y estábamos trabajando con transportadores. Y habían por ahí 3 niños que no tenían transportador y él ya había terminado el trabajo. Y le dije, préstale el transportador a tu compañerito que le estaba diciendo. Dijo, no, no lo presto. Yo le dije, pero ¿por qué no lo prestas si tú ya terminaste de hacer el trabajo?
porque es mío. Y yo le dije, sí, pero lo puedes compartir, ¿el acaso te lo va a dañar? Simplemente él va a medir el ángulo y te lo devuelve. No, no lo voy a prestar, es que es mi transportador y yo lo presto al que me dé la gana. Me contestó. Le dije, tienes toda la razón, pero eso no te hace buena persona. No seas egoísta. En el mundo debemos servirnos unos a otros. Yo no le sirvo a nadie y no necesito que nadie me sirva. Yo le dije, ah, bueno, hijo, guárdalo. Usted no seguí discutiendo con él. Cuando más rato le dije, lo que te dije, te lo dije por ti. Vas a aprender que en la vida todos necesitamos de todo. Lo único que me importa a mí, y eso lo tengo claro, y es un niño, es esto, es el dinero. Lo demás no me importa. Escuche lo que está pensando un pelado, es esto. Eso es lo que el mundo está haciendo. Eso es lo que vende. Si un niño de 12, 13 años, es que un pelado de esto tiene 12, 13 años. Eso es lo que está vendiendo el mundo. Eso es lo que venden todos estos realities. Eso es lo que vende las redes sociales. A mí no me importa traicionar a los demás. A mí no me importa ser egoísta. A mí no me importa apoyarme en el otro, empujar al otro. Lo importante soy yo. Y eso es una señal que el Señor dijo, ojo, habrá odio, habrá envidias, habrá egoísmo, habrá un montón de cosas muy marcadas en los últimos días, porque es que eso es lo que está presentando el ser humano, eso es lo que está presentando el mundo. El 7, falsos profetas que engañarán a muchos. O sea, además que hay falsos cristos, habrán falsos profetas. Surgirán todo tipo de doctrinas que apelarán a la gente. Y muchos las aceptarán y las seguirán. Hoy como nunca, las falsas religiones, las religiosidades. El domingo estuve todo el día en un seminario en el Jardín Botánico, en un salón. Estábamos los líderes de Corporación La Comunidad, el Instituto de Liderazgo de la Corporación. Estábamos recibiendo una capacitación muy bonita, de 8 a 4 y puntica de la tarde. Y afuera del auditorio nosotros habían otras personas en una reunión en una manga, y es que estaban haciendo yoga. El problema no era el yoga. Cuando nos fuimos a almorzar, yo pasé por ahí, nos sentamos en una manguita y yo soy muy curioso y me hice cerca. Y la persona que estaba dirigiendo los ejercicios, que son válidos, uno puede hacer ejercicios de estiramiento, ejercicios de respiración, eso no es malo. El problema es lo que está unido a esa práctica. Y entonces les invita a repetir unos mantras y un montón de cosas y les empieza a decir, ponte la mano aquí y di, yo soy el dueño, yo soy el universo, yo soy el mismo creador, la creación está en mí. Entonces empiezan un montón de ideologías que ya van anexadas a esa práctica del yoga, ¿ya? Yo no estoy diciendo que los ejercicios del yoga sean malos, pero el yoga como práctica es una religión. Y es una cosa que puede desviar a las personas y meterlas en un cuento que no es. Fanático, yo prefiero ser fanático y radical. Porque yo soy celoso de Cristo. Yo soy muy celoso de Cristo y de la verdad. Eso no quiere decir que sea bueno. Yo no estoy metiéndole a la gente la idea de que yo sea bueno. Soy un ser humano con todas las falencias que tenemos todos. Pero creo plenamente en el evangelio y que la única verdad se llama Jesucristo. Y hay un montón de engaños, hay un montón de cosas y falsas espiritualidades. Y los católicos, tristemente, la Iglesia Católica tiene una mezcolanza en muchas cosas donde mezclan religiones orientales con cosas católicas y hay una mezcla de un montón de cosas. No es raro encontrar católicos creyendo en la reencarnación. Tengo una compañera que se enojó conmigo porque ella cree en el arcángel no sé quién, no sé qué, pero ya dice que ya, ella cree en el maestro Saint Germain, que es ascendido, y que Jesucristo es ese gran maestro ascendido, y que nosotros estamos llamados para ser ascendidos, pero que ella es muy católica y va a misa. Entonces tiene una mezcla de cosas que se llama sincretismo religioso. O sea, hay un enredo de cosas porque la gente muchas doctrinas y dice, habrán falsos profetas que engañarán a muchos y confundirán. Porque es que mire, tengamos presente una cosa, el enemigo de Dios
no es un tonto, es un sabio. Y él tiene clara una cosa: divide y reinarás, confunde y reinarás. Entonces dividió la iglesia y ahora confunde a los hombres. Y con la confusión y la división, él sabe que la tiene ganada. Y así se ha ganado al mundo. Por eso en la primera carta de Juan, capítulo 4, dice: el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Habrá gran maldad, es la octava señal. Las acciones malignas e injustas se extenderán. Habrá gran cantidad de personas sin escrúpulos ni remordimientos, que no les impide hacer daño a otras personas. El mal se está perfeccionando. El mal cada día es más malo. El ser humano cada día se especializa en el mal. Uno ve cosas que uno dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible tanta maldad? Siempre ha existido la maldad, Héctor. Es que eso no es nuevo. Sí, pero el hombre se ha especializado en la maldad. Ya ni siquiera hay vergüenza con su misma gente, de su misma raza, de su misma familia, de su misma sangre. O sea, es una cosa impresionante. Ya ni siquiera ocultan sus cosas. O sea, el ser humano se ha especializado en el mal. Habrá poco amor. Hace poco recordaba yo cómo fue bonito nuestro tiempo de conquista cuando éramos jóvenes. Las esquelas, las credenciales, las cartas, los poemas, la galantería, el respeto. Hasta el amor de pareja, ese eros que es tan superfluo, tan así, tan volátil, se ha vuelto dañino. Pero ¿qué más inclusive el amor propio? El amor perfecto, el amor ágape, el amor sincero, el amor de amigos. Los corazones se han endurecido. Ha disminuido el amor y el deseo de ayudar o cuidar de los demás. Se ha centrado en un mundo ególatra, competitivo, agresivo, sobre todo muy competitivo. Hay una señal que Dios dijo y es la expansión del evangelio por todo el mundo. Se predicará el evangelio en cada rincón del mundo. Las buenas noticias del evangelio se anunciarán a todos los grupos étnicos que hay alrededor del mundo y entonces vendrá el fin. La difusión del evangelio hasta los confines de la tierra. En Mateo 16, en Marcos 16:15 dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando el Señor Jesús resucitó y ascendió a los cielos, el Espíritu Santo comenzó a guiar a sus seguidores para que dieran testimonio de él. Hoy en día los cristianos se han extendido por todo el mundo y muchos países han adoptado el cristianismo como religión de Estado. Incluso en China, donde el partido gobernante es ateo, decenas de millones de personas han aceptado el evangelio del Señor Jesús, lo que evidencia la difusión a nivel mundial del evangelio. Hay canales especializados en todo el mundo para estar predicando de día y de noche el evangelio. Canales cristianos evangélicos, canales cristianos católicos, ¿cierto? Por todo mundo se regalan Biblias. Hay la aparición, o sea, en ningún momento de la historia de la humanidad como hoy se ha predicado el evangelio en tantas partes del mundo. Ahora, Dios ha hablado y Dios dice: y se predicará este evangelio en todas partes. Y cuando eso suceda, dice el texto, vendrá el fin. No sé. Y hay otra cosa, la aparición de anomalías celestiales. Apocalipsis 6:12 dice: vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio, hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre. Y mostraré, dice Joel 2:30 al 31, y mostraré maravillas en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, y el sol será convertido en oscuridad y la luna en sangre antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. En los últimos años, en muchas ocasiones, la luna se ha vuelto roja como la sangre. Lo que llaman las lunas de sangre han ocurrido mucho en los últimos días. Por ejemplo, en el
Durante el bienio 2014-2015 tuvo lugar una serie de 4 lunas de sangre. Y el 31 de enero del 2018 hubo una superluna azul de sangre, que solamente aparece una vez cada 150 años. Después salió una superluna de sangre de lobo en enero de 2019. También apareció el fenómeno profetizado del sol negro. Y de hecho ha habido muchos eclipses totales de sol, como el de Singapur en el 26 de diciembre del 2019 y el de Chile el 2 de julio del mismo año. Con estos fenómenos queda patente que se han ido mostrando señales en el cielo. Otra señal, la restauración de Israel. En Mateo 24, 32 al 33 dice, y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también cuando vosotros veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Muchos creyentes en el Señor saben que las tiernas ramas y hojas de la higuera se refieren a la restauración de Israel. Los que están estudiando en este momento conmigo el Evangelio de Juan saben que Dios, lo que es la higuera y la vid, está referida al pueblo de Israel, ¿sí? Y en los textos que vamos a leer esta semana se van a dar cuenta de eso. Cuando se restaure Israel, el día del Señor estará cerca. E Israel se restauró el 14 de mayo de 1948. Es obvio que esta profecía del regreso del Señor se está cumpliendo cada vez más. Ahora, ¿cómo debemos recibir entonces nosotros este regreso del Señor? A partir de los hechos enumerados, podemos comprobar que ya han aparecido algunas señales. Ahora es el momento clave para recibir al Señor. ¿Qué debemos hacer para poder recibir el regreso del Señor? Él nos dio la respuesta a esta pregunta hace mucho tiempo. En Juan 16, 12 al 13, el Señor Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las poder soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu Santo da discernimiento. En Apocalipsis 3:20, que todos lo conocen, dice, yo estoy llamando a tu puerta. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré en tu casa y cenaré con él y él conmigo. También hay muchas profecías en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y siempre termina diciendo, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu, que es el que Jesús dejó, dice a las iglesias. Como se aprecian estos versículos, cuando el Señor regrese, emitirá declaraciones y hablará a las iglesias para decirnos todas las verdades antes para que las entendamos. Nosotros podemos asistir a la fiesta del Cordero, los que estamos aquí. ¿Cómo será entonces esa segunda venida? La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gloria, dice Mateo 24:30. Si sigue leyendo ese versículo 24. Todo el mundo verá cuando Cristo regrese victorioso a buscar a su iglesia. O sea que cuando les diga, allí está Cristo, no. Será tan evidente que no tendrán que decirte. Al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán y los vivos serán arrebatados. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estén vivos, los que hayan quedado serán arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire y así estarán con el Señor para siempre. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Ahora, nadie sabe la fecha exacta en que esto sucederá. Solo Dios Padre sabe el día y la hora. Cuando una persona da el día y la hora, que muchos se han atrevido, que el fin del mundo será, y yo me acuerdo del alboroto que iba a ser en el 2012 porque lo dijeron los mayas. Cuando una persona da una fecha, con toda seguridad que yo digo, esa fecha no es el fin del mundo. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo dijo, nadie sabe el día ni la hora. Entonces, cuando alguien se atreve a decir el día y la hora, ese día es el menos probable. Porque entonces Dios le estaría dando gusto a la persona de que sabía el día y la fecha. Entonces, cuando alguien diga una fecha, diga, ese día no es. Puede ser el día antes o el día después, pero ese día no es. O sea, no hay una fecha.
¿Y dónde está eso? Mateo 24:33 dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Está hablando de Jesús. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. O sea, nadie tiene una fecha. Pero sí podemos estar leyendo las señales y mirando qué está pasando. La venida de Cristo será totalmente repentina. Lo dice Mateo 24:27, como relámpago que sale del oriente, se ve hasta en el occidente. Por eso es tan importante que tengamos la certeza de que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Porque va a ser en cualquier momento, que hayamos rendido nuestras vidas a Él, rendido nuestra vida a Él. De esa forma esperamos su segunda venida con gozo y no con temor. Y aquí voy a dejar esta enseñanza para dentro de 8 días a esta misma hora y por este mismo canal. 5 razones por las que los cristianos no debemos tener miedo al fin del mundo. Les voy a hablar de 5 razones por las cuales no deberíamos tenerle miedo al fin, pero sí debemos estar alertas. Cada uno de ustedes aprenda, lea y saque conclusiones de lo que hay en Mateo 24 y lo pueden volver a leer y lo que está sucediendo en el mundo. Y él dice que esto tiene que suceder. Yo hablaba con Rubí esta semana y le decía, amor, muy angustiante lo que está pasando en Nicaragua, muy angustiante lo que está pasando en Colombia con la iglesia, pero son señales que el Dios mismo dijo que habrá un ataque contra la iglesia, que habrá un ataque contra los que siguen a Cristo, que se arreciará en contra de la iglesia y en contra de los que seguimos a Cristo. Eso está profetizado y eso se va a dar. Nosotros no podemos orar para que eso se detenga, pero sí podemos orar para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a permanecer firmes en la fe, a pesar de todas las situaciones que vamos a ver y que van a ocurrir, porque van a seguir ocurriendo. Eso no se va a detener, porque eso está, ya eso está planteado. A Dios, y aquí quiero hacerles claridad una cosa, a Dios no lo está tomando por sorpresa. Él ya lo sabe. Y quiero que sepan otra cosa, Él tiene el control. ¿Ustedes creen que a Dios se le perdió el control? Él tiene el control. El hecho de que las cosas estén pasando no es que Dios perdió el control, no. Él tiene el control y es más, Él conoce el fin. Y sabe que el fin no es de derrota, el fin es de victoria. Y el fin es de victoria para ti y para mí, para sus hijos. No tengas miedo, Él volverá. Entonces, sin más, la próxima semana les hablaré de 5 razones por las que los cristianos no debemos tener miedo al fin del mundo. Vamos a cerrar hoy por aquí, por este ladito,